Le damos gracias a Dios por este tiempo. Es un privilegio hablar la palabra de Dios, pero es una responsabilidad gravísima, porque la Biblia dice que los que son maestros o que enseñan recibirán más reprensión o aprobación. Así es que yo estoy en una posición un poco más difícil que ustedes, pero lo hacemos con mucho cariño porque amamos a Dios. Mientras adorábamos al Señor, no sé, vino a mi mente aquel momento cuando yo entregué mi vida a Cristo, me salvó y me limpió de todos mis pecados ya hace casi 35 años. Era un joven como todos ustedes. Y desde ese día hasta la fecha ha sido un continuo seguir a Cristo sin mirar atrás, y ha valido la pena. Sin embargo, estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles, bueno, desde que yo me convertí hasta la fecha. Me ha tocado ver cosas que las platicamos, las analizamos y pues lo único que decimos es, pues Señor, ten misericordia de nosotros, porque las cosas no están muy bien que digamos dentro del cristianismo. Pero bueno, la Biblia nos advertía ya de esto. Entonces yo quisiera que nos fuéramos directos a la palabra de Dios. ¿Trajeron su Biblia? Porque aquí sí la vamos a abrir. Entonces busquen en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Primera de Juan 4:1. El primer tema, para los que les gusta escribir, se titula discernimiento espiritual. Vamos a hablar un poco, vamos a iniciar conferencias hablando acerca del discernimiento espiritual. Bueno, mandamos un saludo a todos los hermanos que están ahora por la radio alrededor del mundo, que aman a Dios, aman la palabra. Entonces les enviamos un saludo desde la fría Monterrey. Parece congelador aquí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú tenías preparado este día, estos días. Nos has dado, Señor, el privilegio de estar juntos, adorarte y que tú hables a nuestros corazones. Enséñanos, Señor, que sea tu espíritu. Danos sabiduría para hablar y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y los que escuchan, que sepan discernir de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El discernimiento espiritual. Primera de Juan 4:1, por favor, abra su Biblia. Y vamos a leer nuestro primer tema. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu no es ningún demonio, son personas, ¿sí? El contexto nos lo dice. Sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, ahí esta vez son personas, los espíritus que operan detrás de ellos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y a mí me llama la atención la palabra muchos. Muchos. Este mismo versículo en la versión Nueva Internacional dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar siendo inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si está hablando las palabras de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Entonces aquí Juan nos está invitando a discernir, a probar todo lo que nosotros, a los que escuchamos, a los que vemos, a los que seguimos, porque nos advierte, hay muchos falsos profetas. Pero ¿qué es el discernimiento espiritual? ¿Qué es? Bueno, el discernimiento espiritual es la capacidad que debe tener un cristiano de distinguir para saber decidir entre la verdad y el error.
Es la capacidad que debe de tener cada cristiano para saber distinguir entre el bien y el mal, entre la sana doctrina y la doctrina falsa. Discernir habla de escudriñar, ¿sí? De buscar. Habla de examinar lo que nosotros escuchamos. Discernir habla de interrogar, de preguntar. Entonces el discernimiento espiritual es un proceso para saber distinguir, fíjense bien, en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, acerca de la verdad. En este caso la verdad de Dios, la palabra de Dios, y saberla separar de la mentira. En otras palabras, es la capacidad de discernir, o la capacidad de discernir espiritualmente es un sinónimo de pensar bíblicamente. Acuérdense que Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos son mejores y mayores que los nuestros. Eso significa que, así como son altos sus pensamientos, significa que Él jamás va a rebajarse al pensamiento humano. Más bien nosotros, los que decimos que somos cristianos, tenemos que elevarnos al nivel de los pensamientos de Dios, no hay otra. ¿Sí? Para eso, por eso dice Pablo que tenemos que renovar nuestro entendimiento, significa renovar la manera de pensar. Y para fin de yo poder discernir entre la verdad y la mentira, la sana doctrina y la doctrina torcida o incorrecta, yo tengo que elevarme a los pensamientos de Dios, a lo que Dios dice. Y pues uno de los males del cristianismo de hoy es precisamente la falta de discernimiento. No hay discernimiento en los cristianos de hoy, en términos generales. El día de hoy no se enseña a los cristianos a discernir. Pero creo que saber o entender un poco por qué no se les enseña el día de hoy a muchos cristianos a discernir. Porque si se les enseña a discernir, se corre el riesgo, algunos corren el riesgo de ser descubiertos en sus fechorías eclesiásticas, ¿sí? Y prefieren mantener al pueblo en la ignorancia. Y mientras más ignorante es el pueblo, la gente, es más fácil de ser manipulada. Es como los caciques en Chiapas. Mientras más ignorante tienen a los indígenas, más fácil los manipulan. La falta de discernimiento impide arraigarnos en las verdades de la Biblia. Muchos predicadores se han olvidado de lo que dice Ezequiel 44:23, búsquelo. Muchos predicadores hoy, algunos ni siquiera abren la Biblia. Otros ya hasta se burlan, como estaba, bueno, yo tengo un conocido amigo, no puedo decir, pero sí es un conocido que empieza su reunión y dice, abran su Biblia en Ezequiel 44:23, por ejemplo. Dice, esto es para que los que leen la Biblia no digan que no abrimos la Biblia, porque luego nos critican, dice. Entonces Ezequiel 44:23, fíjate mucho de lo que se ha olvidado de parte de los predicadores, los maestros de la Biblia, los pastores. Dice, y enseñarán a mi pueblo, está hablando de los sacerdotes aquí, de los que debían de impartir la palabra de Dios al pueblo, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Eso está desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, el olvidar esto ha llevado a muchas iglesias, a muchos cristianos, a que cualquier viento de doctrina llegue a sus vidas, penetre aún los púlpitos, y es como vemos el día de hoy, muchas iglesias débiles, muchas iglesias anoréxicas, iglesias hundidas, sumidas en un analfabetismo bíblico impresionante. A veces yo le pregunto a la gente deliberadamente, ¿alguno de ustedes me puede definir qué es la justificación o el nacer de nuevo? A ver, alguien me quiere decir, levanta la mano y dice, ir a la iglesia, dicen.
A ver, otro más. Más o menos, hermano, por ahí andas. Medio perdido, pero ahí andas. A ver, no, pues dar diezmos, dice. Fíjate que el fariseo de Lucas también daba diezmos. Entonces, hay un analfabetismo espantoso. Y esto ha provocado una lamentable y peligrosísima inmadurez. Por eso los lobos se aprovechan, los falsos profetas se aprovechan de la ignorancia de las personas. Entonces, a los que enseñan la Biblia, yo quiero darles un desafío a que estudiemos más la palabra de Dios, que hagamos el trabajo que debemos hacer. Ahí está en el Hechos 6, no tienen que abrirlo, pero cuando escogieron a los diáconos, Pedro el apóstol dijo, es que nosotros no debemos de dejar lo más importante, que es la oración y la palabra. La oración y la palabra, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como pastores y ministros no es andar haciendo conciertos ni cosas de esas. Nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Se nos olvida que un día vamos a dar cuentas delante de Dios. Y eso debemos de tomarlo muy en cuenta. Vendrá la confrontación con el Señor. Entonces, esto ha producido una lamentable inmadurez. Entonces, la madurez impide que podamos discernir, porque es como un niño que ve una botella, un envase de Coca-Cola, pero resulta que le metieron ahí veneno. Y el niño, ¿cuántas veces no hemos habido estos accidentes? El niño piensa que es Coca-Cola y él no razona, no piensa, porque es un niño. No tiene la capacidad de razonar porque es un niño. Entonces llega y le toma y al rato se muere. O está grave allá en el hospital. La inmadurez entonces impide que podamos discernir porque somos como niños. Vamos a ver en Hebreos 5, versículo 12. Hebreos 5, 12. Lo que les pasaba precisamente a los hebreos cristianos, algunos judíos que se habían convertido a Cristo, y pasaba el tiempo, pasaban los años y algo había sucedido en sus vidas, que el escritor de Hebreos les da esta reprensión. Fíjate, en Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, es decir, ellos ya tenían un camino o un tiempo de haber conocido a Cristo. Ya debían ser maestros, enseñar a otros la palabra. Dice, después de tanto tiempo, algo había pasado en ellos. Dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad, fíjate, necesidad, de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, ellos aquí, según esta escritura, podemos ver que estaban en un estado en el cual el escritor de Hebreos está reprendiéndolos, está llamándoles la atención. Déjenme decirles que la iglesia evangélica de hoy necesita una reevangelización. Así como lo oyen, parece a lo mejor exagerado, pero no. Se necesita reevangelizar a los que están adentro, por lo que estamos viendo. Entonces dice, sigo en el versículo 12, y habéis llegado a ser tales, o sea, en tal estado de inmadurez que tenéis necesidad de leche. Aquí la leche habla del alimento muy elemental para un cristiano. Dice, tiene necesidad de leche y no de alimento sólido, porque así como un bebé necesita ser alimentado con lechita, no le puedes dar un bistec o un cabrito con el que me comí hoy. No, porque el alimento sólido no lo pueden digerir, se les atora. Y lo dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, o sea que nomás está comiendo la lechita, dice, es inexperto. Esta palabra en el griego significa ignorante. Entonces, el que participa de la leche es ignorante. ¿Ignorante en qué? ¿Inexperto en qué? En la palabra de justicia.
O sea, en la palabra de Dios, pero en todo el consejo de Dios. Porque es, ¿qué dice? Es niño. Es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido significan las verdades profundas de las inescrutables riquezas de Cristo, de las cuales Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales, en Cristo. Ese es el alimento sólido, las verdades profundas de las inescrutables riquezas de Cristo que fundamentan nuestras vidas, nuestras familias, nuestras congregaciones. Ese es el alimento sólido. Entonces dice aquí, pero, o sea, por otro lado, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Fíjate ese verbo, alcanzar. Han llegado a un punto en el cual el Señor, en su voluntad, quiere que todos lleguemos. O sea, Él no quiere que nos quedemos como niños espirituales, como los corintios, ¿se acuerdan? Dice, yo a ustedes no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Se habían quedado allí, estancados en una inmadurez. Y el niño es caprichoso. El niño, ese si tú le dices, a ver hijo, ¿qué quieres? ¿Quieres una bolsa así de 2 kilos de papas y una Coca-Cola? ¿O quieres un plato de vegetales? Y te va a decir, te mira así. Les digo porque yo hice la prueba cuando mis hijos eran chiquitos. Ahorita ya son jóvenes. Yo les decía, hijo, ¿qué quieres? ¿Esta bolsa de papas o este plato de vegetales? Y me miró una vez así mi hijo, como diciendo, papá, pues claro que las papas. Sí, así son, ellos no saben escoger, siempre escogen lo que no les alimenta. Ahora, los niños siempre quieren lo que no les alimenta. Alguien dijo que lo menos alimenticio es lo más sabroso. Bueno, así parecen muchos cristianos en las iglesias. Quieren nada más las papas fritas con Coca-Cola. No quieren alimentos, porque es lo que les gusta. Y les quieres dar alimento sólido y hacen su berrinche. Hacen sus cosas. Así como cuando tú le dices, que tienes que comer esta sopa de vegetales. Y tienes que comer espinacas para que te pongas como Popeye. Tienes que comer. Y él dice, no, es que no me gusta. Y hasta lloran, ¿sí o no? Y muchos padres cometemos el error de darles lo que a ellos les gusta. Y por eso están de este tamaño. Y nosotros les estamos cavando la propia tumba. Entonces, cuando un pastor le da a sus ovejas lo que ellos les piden, hay error. Pregúntale a Aarón. Pues es que el pueblo me decía, no está Moisés, y haznos dioses. Y, ay, pues a ver, pues sí, cómo no. Fue la primera ofrenda, fue el primer despojo de relojes, de alhajas, que hicieron en la Biblia. O sea que sí es bíblico el despojo. Y no, pues les hizo unos becerros de oro, un becerro de oro de este tamaño. Pues es que te tardaste, Moisés, y el pueblo me pedía lo que a ellos les gusta. Por eso es que los falsos maestros tienen mucho éxito, les encanta esta palabra a ellos, éxito. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos se amontonarán maestros, ¿sí? Y hablarán perversidades y un montón de cosas. Y la gente tendrá comezón de oír, ¿sí? Y no soportarán la sana doctrina, o sea, el alimento sólido. No les gusta. Ellos quieren oír que levantan su ego, su autoestima, todo ellos. En fin, este es un estado de inmadurez. Entonces dice, seguimos en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero luego dice, para los que por el uso, fíjate, el uso, o sea, la práctica, ¿de qué? De los sentidos espirituales. Para los que por el uso tienen los sentidos espirituales, fíjate que así como tenemos en lo natural los sentidos del olfato, la vista, el gusto, etcétera, que son 5, tienen sus equivalentes en lo espiritual. También se gusta, se huele, se ve espiritualmente.
Jesús dijo, el que tiene oídos, oiga, y los que tenían, pues todos tienen oídos, pero él se refería a los sentidos espirituales. ¿Qué está diciendo este? Pues claro que le estoy oyendo. Pues no entendían ellos, ¿sí? Entonces el que tiene oídos, oiga. El que tiene ojos, vea. Y sepan gustar el manjar de la palabra de Dios. Entonces dice que este alimento sólido es para los que por el uso, la práctica, tienen los sentidos espirituales ejercitados. Significa entrenados y habituados. Eso significa en el griego. Sentidos espirituales entrenados y habituados en el ¿qué dice? En el discernimiento del bien y del mal. Entonces se puede leer así, que los que han alcanzado madurez es porque ellos han usado, han practicado los sentidos espirituales, los han entrenado y están habituados y saben discernir, saben hacer la distinción entre el bien y el mal. Eso es lo que nos dice aquí. Entonces, básicamente, hay que entender que la lucha es entre el bien y el mal. ¿Estamos en lo correcto? Entre el bien y el mal. Esa es una lucha de todos los días. La carne contra el espíritu, ¿sí? Dios contra Satanás. Entonces, ahí está, Satanás contra Dios. Ahí está. Básicamente, nuestra lucha es entre el bien y el mal. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es nuestra santificación, que es el proceso que inició cuando tú naciste de nuevo. Si tú naciste de nuevo, en ese momento, ese día que naciste de nuevo, empezó el proceso de santificación, que no va a terminar hasta que te mueras o venga Jesús por nosotros. Yo no sé cuántos están esperando a Jesús, pero acabo de escuchar a un apóstol que dijo, estaba en un evento y dijo, ¿cuántos están esperando a Jesús? Y todo el auditorio dijo, amén. Pues se quedarán esperando, dijo. Él ya vino, ¿para qué lo quieren otra vez? Fíjate nomás. Pues ¿qué no es el anhelo de todos los cristianos a través de toda la historia que venga Jesús por ellos? Y al rato esos que primero dijeron que lo esperaban, al rato ya estaban diciendo que no, que mejor se quedaban aquí en la tierra. Pues que se queden, ahí nos vemos. Yo sí lo espero. ¿Cuántos lo están esperando? Hay que vivir como si realmente Él va a venir, para que nuestra vida sea como cantábamos, que sea como un canto armónico, nuestra vida. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos del pecado. Ese es el enemigo con el cual batallamos cada día. Nuestros miembros, como decía Pablo, ahí están. Entonces, si la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos del pecado, pero para podernos apartar necesitamos discernir, saber discernir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando no hay discernimiento, erramos peligrosamente. En Isaías 5:20 dice así, es un texto muy conocido. Isaías 5:20 dice, ay de a los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo. Ese ay es de dolor, Dice, hay de aquellos que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, que no saben ni siquiera distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. A lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. O sea, no saben discernir. Y si algo hoy distingue la generación actual es precisamente eso. Cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, Él sigue diciéndolo y sigue estableciendo esas palabras de Dios. Nosotros, los cristianos, somos luz del mundo. Pero ahora el mundo ha venido a ser luz de la iglesia, porque ya lo metimos acá adentro. O sea, estamos todos alrevesados. Entonces, tú dices, oye, pero eso como que no. Una vez estábamos en un evento en Centroamérica y pues había un grupo de panderos y todo eso. Entonces, cuando empezó la alabanza, empezamos a alabar a Dios. Las que estaban en el pandero comenzaron a girar. Escúchenme bien, hermanos, no traían pues como fondo abajo, se veía todo, hermanos. Así literal. Entonces tú dices,
Entonces un pastor dijo, oye, pues ¿qué onda con esto? No seas religioso, fíjate nomás, no seas religioso. ¿De cuándo acá evitar ver a una mujer desnuda es ser religioso? Y a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Y es un sinfín, es un de nunca acabar. Muchos cristianos y aún predicadores, lamentablemente, no han nacido de nuevo. Bueno, cuando dije cristianos, no son cristianos. O sea, son gente que están en la iglesia, que están entre nosotros, que están en los púlpitos, pero que no han nacido de nuevo. ¿Usted puede creer que se dé eso? Mire, un grupo de estudiantes hicieron un viaje aquí a Sonora, viaje misionero, allí apoyando unas iglesias. Y llegaron, eran como 30 y tantos, llegaron a varias iglesias. Entonces, en una de esas iglesias, el pastor, pues ellos llegaban y pintaban y apoyaban ahí. Entonces el pastor les dijo, oigan chicos, pues me simpatizan, son muy trabajadores, me gustaría dejar que uno de ustedes predique el domingo. Entonces ahí arréglense entre ustedes, pero yo quiero que uno de ustedes predique. Entonces ya se juntaron y bueno, ¿qué hacemos? Vamos a orar. Entonces señalaron a uno. Y dije, no, pues tú y todo, sí, tú, y le tiraron a uno ahí el asunto. Dijo, yo nunca he predicado, pues que sea tu primera vez, André. Entonces dice que se metió a orar. Y le dijo, Señor, ¿qué les hablo? Dice, claramente Dios me dijo, habla de nacer de nuevo. Y habló de nacer de nuevo. Cuando Él hace un llamado al arrepentimiento para que venga un nacimiento, la nueva criatura y todo, cuando me contaron yo estaba así espantado. Porque dicen, pastor, ¿quién cree que fue el primero que pasó llorando? El pastor. Yo, no, el pastor dijo que jamás en su vida le habían dicho que él tenía que arrepentirse. Como nació de padres cristianos, asumía que ella era cristiano. No, tienen que evangelizar a sus hijos. Tienen que evangelizar, tenemos que evangelizar a nuestros hijos. Y hablarles del arrepentimiento. Ellos tienen que nacer de nuevo. Ellos tienen que encontrarse con Cristo y que sus pecados sean lavados en la sangre de Cristo. Primera de Corintios 2:14. Esta es la respuesta al por qué, fíjate. Cuando le hablas a gente que está en la iglesia y les tratas de explicar de que su doble vida no es agradable delante de Dios, no te entienden. O cuando hablas con alguien o le mandas un correo a un predicador, esos que andan diciendo cada cosa por ahí, oiga pastor o apóstol, ya ve que ahorita todo el mundo es apóstol, apóstol, pues usted dijo que el infierno no existe, ¿cómo está eso si Jesús habló bastante del infierno? Entonces, por más que les hablas, les dices, no entienden. No salen es que Dios es amor, y Dios es amor, ¿es cierto? Pero también es un Dios justo, y es un Dios santo, ¿verdad? Y que va a mandar a muchos al infierno. Entonces, este versículo, 1 Corintios 14, nos da la respuesta al por qué hay tanta gente metida en las iglesias, pero no ha nacido de nuevo. Fueron convencidos de meterse a una iglesia, porque les predicaron de una manera incorrecta, diciéndoles, si tú te conviertes, Dios va a prosperar tu negocio. No, pues así hasta el diablo se mete. ¿Sabían que hasta el diablo ya es cristiano ahora? Sí, no, todo el mundo es cristiano. Ahorita ser cristiano es algo bien cool. Es como la moda, ¿verdad? Pero fíjese en la comprensión que tienen de ser cristiano. O sea, se vale de todo. Eso no es ser un cristiano. Si la voluntad de Dios es nuestra santificación, está como Pablo cuando le dijo a los romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. O sea, no cabe la mínima posibilidad que Dios acepte eso. Si murió Cristo en la cruz para liberarnos de la esclavitud del pecado, ¿tú crees que Él consienta que vivamos así? ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Y nosotros los predicadores, los pastores hoy están diciendo, no importa nada, Dios es amor. Sí es amor, pero sigue siendo un Dios santo y justo. Entonces ahí está, miren, ahí está, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural,
Hay una versión que dice el hombre animal, o sea, el hombre sin Dios, aunque esté metido en la iglesia, aunque diezme, cante y haga todo. Dice, el hombre natural, o sea, el no nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Fíjate, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, a estos mismos corintios, Pablo les recriminó la falta de discernimiento y les advirtió del peligro de no discernir, porque algunos sí habían nacido de nuevos. Habían nacido de nuevo, pero otros no. A ellos fue a los que les dijo, examinaos si estáis en la fe. O sea, examínate si estás en Cristo. A otros les dijo, para vergüenza vuestra lo digo, pero algunos no conocen a Dios, aunque estaban ahí metidos. Entonces le recrimina en 2 Corintios 11:1, busque su Biblia. Estamos hablando del discernimiento espiritual. 2 Corintios 11:1 dice así. Estaba dura la reprensión, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice, toleradme. Porque os celo, tengo un celo, dice, os celo con celo de Dios. Ahora, ¿cómo nos cela Dios? ¿Que no nos quiere nada más para Él? El Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, nosotros debemos de tener un celo por los hermanos, pero un celo para que sean de Cristo. No pueden andar coqueteando con otro, ni con el mundo. Entonces dice Pablo, yo los celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, con uno solo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjate cómo veía Pablo a la iglesia, como una virgen pura. Así quería presentar a los cristianos. Por eso él se esforzaba, daba su vida, sus propios recursos, porque quería presentar a la iglesia de Corinto como una virgen pura a Cristo. A ellos fue a los que les dijo, yo de ustedes no he recibido salario, más bien otros me han dado, y aún yo mismo he gastado de lo mío, porque eran medios especiales estos cristianos. Estaban en una inmadurez tal que no discernían muchas cosas. Entonces, por eso ahí la reprensión. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo está haciendo un trabajo muy importante, porque es como diciendo, yo estoy preparando mi trabajo como apóstol, es vestir a la novia, que es la iglesia. Y Dios dio, según Efesios 4:11, a todos los ministerios que predican los maestros, profetas, evangelistas, pastores, etcétera, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Para preparar a la novia para Cristo. Mi trabajo es perfeccionar a los santos, o sea, llevarlos hacia la madurez. Entonces, Dios puso a sus ministros para embellecer a la novia, no para manosearla. Muchos manosean a la novia de Cristo, que son los creyentes. Abusan de ella, meten la mano donde no deben, manosean a la novia, pero van a dar cuentas delante de Dios. Todos esos abusadores de la novia. Cuando una novia se va a casar, no se viste sola, ¿verdad que no? Porque pues imagínate el vestido ese que se ponen. Entonces ella nomás está así y la peinan y Bueno, la iglesia es la novia de Cristo y nosotros los pastores tenemos que hacer esa labor de embellecer a la novia, de vestirla para el día de Jesús. Entonces Pablo decía, yo lo celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Versículo 3, fíjate lo que dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Aquí engañar significa seducción. Con su astucia sedujo a Eva, dice. Así vuestros sentidos, fíjate, ahí están.
los sentidos espirituales, sean de alguna manera extraviados. Aquí extraviados significa corrompidos. Sean de alguna manera corrompidos vuestros sentidos espirituales y de la sincera o de la sencilla fidelidad a Cristo. Fíjate el versículo 4. Porque si viene alguno viene predicando a otro Jesús, pues ¿cuántos hay? Sabemos que Jesucristo solo hay uno. Pero según Pablo aquí dice que habían llegado unos falsos apóstoles predicando a otro Jesús. Hoy se predica, hay un montón de Jesús. Mira, desde el Jesús que lo ponen en una patineta, hasta el Jesús que lo ponen usando su iPod, ¿sí? Allá en Guadalajara hicieron unos cartelones allí y ponían a Jesús, por ejemplo, en una patineta para que se identificara con los que patinan. O sea, hermanos, Jesús no es ningún cirquero, por el amor de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y tiene una dignidad y no debemos de rebajarla. Y todas esas maneras en que se presenta Cristo hoy es otro Jesús. Hoy hablan del Cristo, del Jesús que permite todo, que no importa, oye, pero pues yo soy homosexual. Nah, Dios ama a todos por igual. Él es amor y Él es gracia. Y es una verdad, pero también Dios sigue castigando el pecado. Oiga, si eso llevó a Cristo a la cruz, ¿usted cree que Dios va a permitir que se siga en eso? Es evidente que no, bíblicamente. Entonces, habían llegado unos falsos apóstoles y les empezaron a hablar de otro Jesús. El Jesús de hoy que nos presentan en muchos lugares es un Jesús como nacido en Hollywood, como una estrella, nada más, que tiene un lenguaje que se acomoda al gusto de la gente. ¿Sabe qué? Ese no es el Cristo de la Biblia. Hay gente que en su ignorancia y en su incapacidad de discernir dicen cosas como esas, y seguramente usted los ha escuchado y es posible que hasta algunos hayan dicho cosas como estas. No, Jesús nunca predicó así, confrontó, Él es amor y Él siempre habló con mucho amor. ¿Qué Biblia está leyendo? Porque el Cristo que yo veo en la Biblia, ese les decía sepulcros blanqueados. Les decía, dile a aquella zorra que... ¿Se acuerdan? A los fariseos no los bajó de sepulcros blanqueados. Cuando llegó aquella mujer al pozo, cuando llegó Jesús al pozo de Jacob, ¿se acuerdan? Que hay aquel diálogo de que si me das agua y yo te doy agua viva, entonces aquella dijo, pues dame de esa agua. Jesús inmediatamente va a la raíz y le dice, ok, ¿quieres esa agua? Sí, dame de esa agua, pero no tengas que venir otra vez acá. Dice, ve y llama a tu marido. ¿Qué tenía que ver el agua con el marido? A ver. Para los que dicen que Jesús no confrontaba el pecado, por el amor de Dios, hermanos, ese ha sido el gran pecado de la iglesia de hoy. Ya no se predica en contra del pecado, se tolera el pecado. Mientras que Pablo dice, yo no les dije que se juntaran a los mismos corintios, a esos corintios eran tremendos. Dice Pablo, yo les dije que no se juntaran, que no se alejaran totalmente de los fornicaros, adúlteros, borrachos de este mundo. En ese caso es necesario salir del mundo. No. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, que sea adúltero, borracho, idólatra, con el tal... ¿Qué? Qué falto de amor era Pablo, ¿verdad? ¿Se hace eso hoy? Al contrario. ¿Por qué? Porque se ha desvanecido la esencia del Evangelio, que es Cristo murió en la cruz para liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, al no predicarse en contra de eso, pues la gente no nace de nuevo. ¿De qué se arrepiente? Si la fe para arrepentimiento viene por oír la palabra. Entonces, al ser atraídos por mensajes que no tienen que ver nada con la salvación,
Mire, si ponemos allá afuera, o sea, si hubiera anunciado, venga a recibir éxito financiero, no hombre, el estadio de los Tigres no nos ajusta. ¿Cuándo han visto un evento donde pongan una manta y en una iglesia, todos los adúlteros vengan a ver cómo pueden dejar ese pecado? ¿Cuándo? A ver. No, porque eso no vende. Eso no atrae. Pero que Dios bendiga tu negocio. Eso, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. No tengo marido. Y fíjate, Jesús le dice, no, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. 6, era tremenda esa señora. Y la confrontó con su pecado, ¿sí o no? Entonces, Pablo estaba preocupado porque dice, ustedes han sido seducidos, sus sentidos han sido extraviados. ¿Por quiénes? Por falsos apóstoles. Ahí está el asunto. Ellos habían aceptado a otro Jesús. Sigo en 2 Corintios 11:4. Pero si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué Jesús predicas tú? ¿Cuál Jesús estás predicando tú? Si tú quieres saber cuál Jesús estás predicando, analiza todos tus mensajes. O todo lo que has escrito, todo lo que hablas acerca de Jesús y compáralo con los evangelios, con la palabra de Dios. Y ahí te vas a dar cuenta qué Jesús estás predicando. Si al Jesús de Hollywood o al Cristo crucificado. Como decía Pablo, yo no quise saber otra cosa, ni predicar, ni hablar de otra cosa, más que a Cristo y a este crucificado. O sea, el sacrificio de Cristo. Es el meollo, hermanos. Es el punto medular. Entonces dice, sigo leyendo el versículo 4, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro espíritu. Hoy se habla de unción de finanzas. ¿Qué es eso? Yo tengo la unción de finanzas. Yo entiendo a qué se refieren, ¿no? O sea, se refieren a que yo tengo la unción de finanzas, que te pongo la mano y tú vas a hacer mucha lana, mucho dinero, pero antes te tienes que mochar conmigo. Claro. Estos son bien listos estos. Y la gente viene ignorante. Y hacen mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Qué tremendo. Entonces, dice, ustedes reciben otro Jesús, otro espíritu. Dice, o reciben otro evangelio. Otro evangelio. Pues ¿cuántos hay? Sabemos que solo hay uno. El genuino, el real, el que Pablo predicaba. Pero ellos habían recibido otro evangelio, que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. O sea, aquí era un regaño, una confrontación seria de Pablo, porque decía, yo me temo que he trabajado en vano. También le dijo a los Gálatas, es que la cosa está tremenda. Hay una oración que a mí me impacta mucho, que está en 1 Reyes 3:9, cuando Salomón llega al trono, entonces pues Dios le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué? Si Dios te dijera a ti, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? La casa de mis sueños. El auto, 0 kilómetros. ¿Qué le pedirías al Señor? Así sinceramente. Hoy a la gente, en las iglesias, se les enseña a pedir solo lo material. Solamente. Cómo obtener las riquezas del mundo. Pero vean esta oración, 1 Reyes 3:9, está orando Salomón y dice, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Hoy muchos pastores, muchos ministros de Dios, sus oraciones son, dame la mega iglesia que quiero, Señor. Dame el mega auditorio que quiero. Y en eso se la pasan toda la vida.
Pablo oraba por los colosenses, los filipenses, los tesalonicenses, y dice, yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Esas eran las oraciones de Pablo. Si nosotros oráramos como oraba Pablo, otra cosa sería la iglesia. Porque Dios da abundante sabiduría cuando se la pedimos, ¿no es cierto? Entonces, Salomón, esa oración, pues no podemos decir que sorprendió a Dios, porque nadie lo sorprende, pero dice que le agradó. Y dijo, por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, ni riquezas, te doy sabiduría y te añado todo lo demás. O sea, Dios, cuando nosotros ubicamos las cosas, Dios se encarga de ubicar todo en nuestras vidas también. Entonces, fíjate, Pablo enseña a los corintios, pero también enseñó a los cristianos de Tesalónica sobre el discernir, pero a ellos les habló como enseñándoles que es una responsabilidad de todo cristiano discernir. Vamos a primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Es decir, que nadie puede decir, no, pues a mí me engañó, porque ya estaba escrito en la Biblia. Es que me engañaron, es que me tomaron el pelo. Sí, pero la Biblia nos enseña que es una responsabilidad de todo cristiano discernir. 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Aquí el contexto es acerca de la profecía. Y la profecía en la Biblia aquí, tanto en Corintios como en Tesalonicenses, habla de la exposición de la palabra. Entonces dice, examinadlo, ¿cuánto? Todo. Y aquí examinar todo, viene una palabra griega que significa poner a prueba lo que se escucha. Significa saber distinguirlo, si es de Dios o no, como decía Juan. Significa comprobar. ¿Comprobar en relación con qué? Pues con la palabra de Dios. O sea, examinadlo todo. Hoy, porque lo dice el superungido apóstol 77, ya todos asumen que es palabra de Dios. Y no, hermanos, no. Yo en mi congregación les digo, ¿saben? No se crean de todo lo que les digo. Ustedes tienen que discernir, porque nos podemos desviar, ¿sí o no? Ahora, los pastores podemos desviar al pueblo, ahí está en la Biblia. Mis pastores, dice, descarriaron mis ovejas. Entonces, no, hay que examinarlo todo, o sea, ponerlo a prueba, saber distinguir, comprobarlo. Una vez que examinamos, discernimos, distinguimos, dice, retened lo bueno. Y retener lo bueno significa, habla de abrazar algo y no soltarlo, o sea, lo bueno. Retener significa mantener algo con firmeza, mantenerlo así como sujetándolo con firmeza, ¿verdad? Cristo es el Hijo de Dios, agárralo así, ¿sí? Dios aborrece el pecado, la justificación, las verdades de la palabra de Dios hay que abrazarlas, no soltarlas. Y luego dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué él dice absteneos? Porque Pablo sabía que cuando se expone la palabra de Dios, uno se puede equivocar como humano, pero también hay gente, ya hablaremos un poco más de eso el día de mañana, de cómo hay una distinción entre los que son ladrones y salteadores que se meten a la iglesia y los lobos rapaces. Los peores de ambos son los lobos, porque esos están vestidos de oveja y parecen ovejas, pero de eso hablaremos un poco más el día de mañana. Viendo el versículo que tomamos como base, 1 Juan 4:1, Juan hace la misma advertencia de una manera, pues, con mucha similitud a la que hace Pablo, a la que hace Pedro, a la que hizo Jesús. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y aquí probad es la misma palabra doquimazo que aparece en 1 Tesalonicenses. O sea, pongan a prueba, distingan, comprueben. La razón nos la da Juan,
porque muchos falsos profetas, ¿qué? Han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. Entonces, hermanos, de acuerdo al Nuevo Testamento, el discernimiento no es algo opcional. No es algo opcional. Es algo necesario, es la clave para una vida cristiana sólida. Y por consiguiente, que una iglesia, tu iglesia, las iglesias a las que asistimos o pastoreamos, estén sólidas. Entonces, esta es la clave, discernir. Porque al tener la capacidad de discernir, nosotros vamos acomodando lo espiritual a lo espiritual y todo en su lugar. Y es muy difícil que los vientos de doctrina nos arrastren. ¿Se acuerdan de los de Berea en Hechos 17:10? Ellos examinaban. Ellos no eran como los cristianos de hoy, que todos se comen. Fíjate, allá donde yo vivo en Guadalajara, yo vivo a las afueras de la ciudad y está rodeado de bosque. Eventualmente los venados bajan. Entonces, pues hay pasto, está cercado obviamente. Y hay pasto. Entonces hay una persona que cuida ahí. Entonces me dice, hace poco me dice, oiga pastor, fíjese que bajan los venados, y yo he visto uno que otro por ahí. Y dice, bajan los venados y baja la familia, baja el macho, una cornamenta, y la hembra, y traen su cría. Dice, entonces yo los vi, oí un ruido, y volteo, y lo vi que está la cerca de alambre, y se ve el pasto, y estaba mirando, quería meterse a comer el pasto. Entonces me dice, pastor, dice, él es de allá de Guerrero, y pues de la sierra, dice, yo sé preparar los venados. Dice, ¿quiere que agarre uno? Le dije, no, si agarras uno, te agarra la policía aquí. Dice, voy a agarrar uno, me dice. Dice, bueno, aunque sea para tocarlos. Y no, dice, son peligrosos. Dice, te pueden... Total, dice que dejó abierta la puerta que da hacia el bosque. Entonces andaba yo ahí trabajando y que oigo un ruido y me quedé muy quieto y volteo y van subiendo así, se van acercando la familia. Y entonces el macho ve la puerta abierta y es el que toma la iniciativa y va y se para enfrente así con la puerta abierta, y ve el pasto, y el chiquito quería correr. Y él dice, mire pastor, el macho, sí, se puso así bien firme y no lo dejó, entonces, pero no se metía. Y luego quería dar un paso hacia adelante y se detenía y miraba alrededor. Y yo lo estaba mirando, yo no me movía porque son bien listos. Y como que olía para ver si había algo ahí, alguien ahí. Dice, pero el aire era en contra, entonces no me olía, pero yo lo estaba mirando como a 15 metros. Dice. Entonces estaba a punto de entrar y se volvió a detener otra vez y se empieza a enojar. Se empezó a enojar y empezó y hacía ruidos. Y la hembra y el cachorro querían meterse. Y no los dejaba, pastor. Entonces dice, de pronto dice así, hace un paneo así, y se cruza mi mirada con la de él. Me vio el venado. Mira, yo ni me moví, pastor. Y con la puerta abierta, no, dice, hizo un ruido y pegó un brinco y ahí van, la hembra y el cachorrito, y se fueron al bosque. Y le dije, ¿sabes por qué? ¿Por qué no cayeron en la trampa? Le dije, porque no son cristianos esos venados. Me dice, ¿cómo? Le digo, mira, ahorita los cristianos se tragan todo. O sea, ellos no huelen, no miran, no. Hermanos, los animales nos están dando ejemplos, nos siguen dando ejemplos. Y Jesús puso muchos ejemplos de los animales, ¿sí o no? Dice, sean sencillos como palomas, prudentes como serpientes. O sea, él rescataba las cualidades de ciertos animales. Hermanos, y a nosotros que nos dio el Espíritu Santo, tenemos apagado el discernidor y nos comemos todo. Es increíble, hermanos.
porque no discernimos. Pero veamos qué hicieron los de Berea en Hechos 17:10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Hechos 17:10 y 11. Dice, los enviaron hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. O sea, tenían hambre de la palabra de Dios, pero ellos tenían algo que hace falta hoy. ¿Qué? Fíjate. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, Pablo les decía, Jesús estaba ahí escondido en la enseñanza del tabernáculo, Jesús estaba allí en el Cordero de la Pascua. Y les empezó, porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Entonces cuando oían todo eso, a ver, ¿qué está diciendo? Entonces ellos iban, y cada día dice escudriñar, y escudriñar significa excavar hondo, discernir, ¿sí? Acomodar todo en su lugar. Entonces ellos escudriñaban cada día para ver si lo que decía el apóstol Pablo estaba en la Biblia o en las Escrituras del Antiguo Testamento. Hoy ya no se hace eso, hermanos. Y a lo más que se llega es, no, sí, mira, ahí está, pero fuera del contexto, la mayoría de las veces. Porque, bueno, ya hablaremos un poco de eso más adelante. Entonces Pablo reprende, fíjate, a los corintios. Reprende y les da instrucciones a los de Tesalónica, pero también les reprendió duramente a los gálatas por la falta de discernimiento de ellos. Vamos a leer Gálatas 1:6. Entonces estamos viendo la importancia del discernimiento, hermanos. Qué importante es, y en estos tiempos más todavía. Gálatas 1:6. Fíjate qué versículos estos. Dice así, estoy maravillado, o sea, significa sorprendido, pero de una manera negativa. Estoy sorprendido, estoy maravillado de que tan pronto, dice, tan pronto os hayáis alejado, fíjate, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Seguir un evangelio diferente. Yo puedo mencionar ahorita, al rato vamos a hacerlo, para no adelantarnos. Pero dice, ustedes siguen un evangelio diferente. Versículo 7, dice Pablo, no que haya otro, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban. Aquí significa inquietar. Hay algunos que los están inquietando, Gálatas, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjate ese verbo, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí pervertir significa hablar lo contrario. O sea, Pablo les enseñó el verdadero evangelio. Llegaron unos falsos apóstoles y enseñaban lo contrario. Pablo les dijo, es por fe, por gracia, por medio de la fe que ustedes reciben el don de la salvación. Es por fe que ustedes reciben el Espíritu de Dios. Pero los otros llegaron y decían lo contrario. No, bueno, sí, Cristo, pero también la circuncisión. Y ahí empezaron a mezclar. Hoy es Cristo y los diezmos. No sé si ha llegado por acá con ustedes un testimonio, entre comillas, de unos que se fueron al infierno. ¿Cómo ven de eso? Y un día me dijeron, me mandaron el disco, escúchalo, pastor, y pues denos su opinión. No, a los 5 minutos, al minuto de empezarlo a oír, ¿qué es esto? Entonces está ahí aparentemente es una joven narrando, y estaba yo allí en el infierno, en la pierna derecha del infierno. Yo no sabía que tenía manos y pies, pero en fin. Entonces dice que estaba en la pierna derecha del infierno. Y decía, estaba yo allí. Entonces de pronto había una mujer que salió a mi encuentro, así como desencarnada, toda así, que lloraba y gritaba y decía, ayúdame, ayúdame. Entonces dice, Cristo estaba junto a mí. Y yo le pregunté, Señor, ¿por qué está esta hermana aquí? ¿Por qué está esta mujer aquí? Y Cristo me contestó, pregúntale tú a ella por qué está aquí. Hermana, ¿por qué está aquí? ¿Por qué no diezmaba? Dice. Hermano, ese cuento que vayan y se lo cuenten,
allá al mercado, con las verduleras de allá. Por el amor de Dios, hermanos, ¿de cuándo acá no diezmar te manda al infierno? O diezmar te salva. Esos son otros evangelios, hermanos, que no tienen que ver nada con la salvación. Y eso es una herejía, porque es hacer incompleto el sacrificio de Cristo, hermanos. Y el sacrificio de Jesús es completo, no necesita absolutamente nada. Él dijo, consumado es. Y consumado está la obra en la cruz. Él no nos pide sacrificio ni cosas de esas, pero el evangelio que se predica hoy, el más socorrido, es un evangelio de obras. ¿Saben por qué Dios no los bendice? Porque no oran. Y ahí están los hermanos. Ya no, dicen un montón de cosas, ya no saben ni lo que dicen. Y ahí estamos otra vez, creyendo que es por obra. Entonces dice, ustedes han seguido un evangelio diferente. No que haya otros, sino hay algunos que los han inquietado y han pervertido, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjate el versículo 8 lo que dice. Mas si aún nosotros, y ahí se incluye Pablo. No sé cuántos predicadores hay aquí, o pastores, o maestros de la Biblia, o simples creyentes. Pero ¿estás tú de acuerdo en incluirte a que se discierna lo que tú hablas? Mira, nosotros criticamos a los católicos, decimos, con su papa ese, que no sé qué. Hermanos, en el cristianismo evangélico tenemos 1 millón de papas. Estamos peor que ellos nomás tienen uno. ¿Por qué? Porque un montón de falsos apóstoles y falsos maestros están diciendo una de herejías, hermano. Y la gente dice amén. No disciernen, porque asumen que porque está ungido, pues todos somos ungidos. Pero a pesar de esa unción nos podemos equivocar. Y Pablo decía, mas si aún nosotros, ¿se acuerdan de Juan? Dice, cuando el ángel, vi el ángel, ¿qué hizo? Se postró. ¿Y qué hizo? ¿Lo qué? ¿Tú crees que si el apóstol Juan, que conoció a Jesús, que se recostó en el pecho de Jesús, tuvo ese error de desviar, ¿tú crees que nos podamos desviar hoy? Pero cuando tú escuches que alguien dice, no, yo ya lo dije y no me cuestione, y así es, palabra de Dios, y si me cuestiona, y te empiezan a maldecir. Ahí tienes a un falso enfrente. Pablo era un verdadero apóstol, dijo, mas aún nosotros, yo mismo me puedo equivocar, mas aún nosotros, dice, o un ángel del cielo. Esos ángeles es que son majestuosos, hermano. A mí no me gusta hablar de estas cosas, son reales, ahí están en la Biblia. Pero en un par de ocasiones yo tuve, o sea, lo vi, mi esposa y yo lo vimos. Son, hermano, impresionantes. No les quiero narrar más porque luego se emocionan. Hermano, yo vi un ángel. Y era un ángel de Dios. Era un ángel de Dios. Si no, nos hubiéramos dado un agarre ahí. Pero no les voy a contar más. Desgraciadamente es lo que le gusta oír a la gente. Entonces Pablo simplemente dice, un nosotros, o un ángel, dice, del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, está bajo maldición. Fíjate, Pablo dice, yo mismo estoy bajo maldición si les predico un evangelio pervertido, que no es el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos de los supuestos ungidos de hoy se atreven a decir esto? ¿Cuántos? Al contrario. Entonces dice, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, o sea, era una repetición constante, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire, a todos aquellos pastores o líderes que hablan para agradar a los hombres, o sea, para sacar provecho de la gente, esos no son siervos de Cristo. Ahí lo dice.
Si yo tratara de agradar a los hombres, quedar bien con los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí no nos ha llegado, pero pronto va a llegar, hermanos. Pero en Estados Unidos, a mí me ha tocado en lo personal. Oiga, pastor, ¿de qué va a predicar? No, bueno, mire, no diga nada de los homosexuales, no diga nada de los adúlteros, no diga nada de... Entonces, ¿qué quieres que diga? Dime qué quieres que diga. No, bueno, mira, dile a la gente, bienvenidos, queremos recibirlos como ustedes merecen. Y cuando dijo eso, a ver, ¿qué merecemos nosotros? ¿Qué merecemos? Entonces, si nosotros recibiéramos a la gente que llega como merecen, los apedreábamos. Pero es por el asunto de quererlos hacer sentir. Jesús nunca habló para hacer sentir bien a la gente, al contrario, lo que Él decía les incomodaba. Y hoy hemos rebajado el mensaje para hacer sentir bien a la gente. No, hermanos, los predicadores, los ministros de Dios, no estamos para hacer sentir bien a la gente, es para hablar las verdades de Dios. Y como dice la Biblia, la verdad no peca, pero incomoda. ¿Cuántos dicen amén? Están despiertos, tienen el discernidor prendido, ¿verdad? No sé, Fíjate, vamos ahora con los Filipenses, vámonos rápidamente. Filipenses 1:9. Fíjate la oración de Pablo. Bueno, no sé qué tanta prisa llevan. Yo vine a predicar. Y bueno, los que me conocen, Filipenses 1:9, dice así, y esta es mi oración. Esta es una versión, diferente es la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, esta es mi oración, que el amor entre ustedes siga creciendo cada vez más, y que esté acompañado de conocimiento y completo entendimiento, para que así vean la diferencia entre el bien y el mal, y escojan el bien. Y así ustedes pueden estar limpios y sin falta el día en que cuando Cristo vuelva. Fíjate la oración de Pablo, que ustedes sepan discernir, entender, comprender en la diferencia entre el bien y el mal, y escojamos lo bueno para cuando Cristo venga y nos halle sin mancha. Hay una historia en el Nuevo Testamento bien tremenda, busca ahí en Segunda de Reyes, que ilustra perfectamente el punto. Segunda de Reyes 4, versículo 38. Esa historia es tremenda. Segunda de Reyes 4, 38. Dice así. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. ¿Qué había en la tierra? Una gran hambre. Mire, cuando hay hambre, cuando una persona tiene hambre, se come lo que sea. ¿Sí o no? ¿Alguna vez ha estado por alguna circunstancia con hambre? Una vez veníamos en un avión, venía con unos hermanos y no habíamos tenido tiempo de comer. Y yo traía un hambre. Entonces le dije a uno de ellos, oye, tengo mucha hambre y faltan 3 horas para llegar. Entonces, si en estas líneas de ahora no dan nada.
Entonces me dice, traigo un chocolate. Y yo no soy muy chocolatero. Sí me gustan, pero así súper aficionado no. Entonces le dije, ¿traes un chocolate? Entonces dice, sí, dame lo que sea, le digo. Tengo hambre. Y saca el chocolate. Y me lo devoré. Y mientras me lo devoré, oye, ¿sí traes hambre, pastor? Me dijo. Le digo, mira, traigo mucha hambre. Entonces, cuando yo me lo estaba comiendo, le dije, no te doy. Yo solo me lo comí. Cuando me lo estaba comiendo, el Señor me habló, fíjate. Me dice, mira, cuando la gente tiene hambre, se come lo que sea. Y ese es el gran peligro, hermanos. La gente de hoy tiene hambre. Tiene hambre, están buscando. Desgraciadamente caen en lugares como pare de sufrir, pero nunca pare de dar. Y un montón de fraudes que hay, hermano, y la gente tiene hambre. Y se come lo que sea. Entonces dice que había hambre en la tierra, pero dice grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Fíjate, tenían ahí su evento de profetas. Y Eliseo los estaba instruyendo, les estaba enseñando. ¿Sí? Los estaba instruyendo, dice. Entonces estaban los hijos de los profetas con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés. Esta palabra como parra montés significa que era algo semejante a una planta cuyo fruto se comía, no era comestible. Y halló como una parra montés, dice, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Cortó el fruto, dijo, ay, la bendición de Jehová. Y dijo, ay, mira, Dios suplió, y llenó de calabazas silvestres su vestido, ¿no? Entonces dice, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. No sabía. O sea, no supo discernir que eran venenosas. Entonces él preparó. Dijo, no, hombre, ahorita les hacemos un potaje, ¿verdad? Entonces dice, no sabía lo que era. Versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres, o sea, los hijos de los profetas. Pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado, gritaron, diciendo, varón de Dios, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. ¿Qué pasó con los hijos de los profetas? Bueno, ellos supieron discernir, esto tiene su sentido espiritual, ahí era literal, obviamente, el asunto era de que eran calabazas venenosas, pero ellos las conocieron, pero el que las preparó no sabía que eran venenosas. Muchos pastores, maestros de la Biblia, asumen que porque alguien dijo algo, escribió algo en internet o qué sé yo, asumen que es de Dios porque trae 2, 3 versículos ahí. Entonces comienzan a preparar el alimento dominical, ¿sí? Pero a veces no se da cuenta que es puro veneno. Cuando a la gente le dicen cosas como, hermano, usted reclámele a Dios sus promesas, usted tiene derecho. Ahora se está enseñando a la gente a levantarle la voz a Dios y a faltarle al respeto. Usted y yo no debemos de atrevernos a exigirle a Dios. Aquí dice tu palabra, no me la cumples. A ver, que su hijo le diga eso. A mí ahora me vas a dar, me quiero ir a Disneylandia ahora en Navidad, y me lo haces porque tú eres mi padre y tú estás obligado a cumplir y a hacer mis antojos. ¿Qué le dice usted a su hijo? ¿Ah? Si no es que le da una recia allí en el Señor, claro. Entonces, cuando a la gente le enseñan a hablarle hacia Dios, es un evangelio, es otro evangelio que los está envenenando. Porque ahora resulta que Dios es el que está a servicio nuestro.
Yo pensaba, yo lo que leo en mi Biblia es que nosotros somos siervos de Él. Y ahora predican de un Dios que está a nuestro servicio. Y hasta nos han enseñado a hacer nuestra listita, ¿no? Y ahí está, en los congresos de jóvenes. ¡Haz tu lista como lo quieras! No, pues todas las hermanitas rubio, ojos claros, de 2 metros de altura, y ellas están de este tamaño y prietitas. Y así lo quiero, porque a uno allí, una muchacha testificó que se lo dio así. Y a ver si funciona, dice. Entonces todos piensan que funciona. Hermanos, ¿qué si le dice a alguno como al profeta, ve y agarra una prostituta como esposa? Ah, ¿verdad? No, hermanos, hay mucho veneno, que se están comiendo las ovejas. Entonces no son capaces de discernir, se lo están comiendo. Y por ahí alguno puede levantar la voz y decir, no, es veneno, eso no. Y así te va. Así te anda yendo. Entonces dijeron, no coman eso, pero a grito abierto, Pero dice que ellos discernieron y no lo pudieron comer. Fíjate el 41, qué interesante. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Es decir, los verdaderos ministros de Dios, como Eliseo, esos te dan alimento comestible, sano, enseñanza sana. Toda aquella doctrina, como dijo Pablo a Timoteo, que es conforme a la piedad. ¿Qué significa? Todo aquello que te acerca a Dios. ¿Saben que hay enseñanzas que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan de Él? Parece algo contradictorio, pero es verdad. No solo no nos acercan, sino nos van alejando más y más de Dios. Cuando nos sentimos merecedores de todo, que nosotros esto y más allá, y le exigimos a Dios, en lugar de acercarnos, ¿qué nos dice la Biblia? Que Él mira al corazón contrito y humillado. No desprecia a Él, y ahora con una soberbia, que le hablamos a Dios, y otros todavía tienen la osadía hasta de contarle a Dios hasta 3, y hasta le dicen cuánto les dé, más, y así como el Señor, sí, ¿cuánto? ¿Cómo? Sí, más o menos, cuando tú me digas, ¿qué es eso, hermano? Por el amor de Dios, por favor, pastores y hermanos, disciernan, ¿de cuándo acá se le habla a Dios así? Todo eso es veneno. Es veneno. Mira, todos los que tuvieron un encuentro con Dios en visión o físicamente, así como cuando vieron a Jesús, todos se postraron y se callaban la boca y no hacían todo lo que hoy se hace. Entonces ahí está el discípulo y está viendo que el otro cuenta y hasta se los avienta como si Dios fuera una pelota de béisbol. Ahí les va, ahí está todos al suelo. ¿Ustedes están bien? No, mejor los de acá. ¿Qué es eso, por el amor de Dios? ¿Qué es eso, hermanos? Son puras aberraciones. Y dicen amén. Y se lo tragan porque tienen hambre. Hermanos, hemos ofendido a Dios. Hemos pisoteado el Evangelio. Nomás porque unos osados se paran en los púlpitos y hacen todas sus payasadas, asumimos que es de Dios. Por el amor de Dios, hermanos.
Agarren su Biblia y disciernan. Esto es en el amor de Cristo. Vamos a ver por último a Elías. Esto está tremendo. Primera de Reyes 19. ¿Se acuerdan que él había tenido un enfrentamiento con los profetas de Baal, verdad? Después una mujer tremenda, mala, lo persigue. Y él se va a una cueva. ¿Se acuerda de esa historia, no? Entonces ahí está Elías en la cueva, dice. Primera Reyes 19:11 dice. Y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Fíjate, y he aquí que Jehová pasaba. Primera Reyes 19:11. Jehová pasaba, dice. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, dice, un terremoto. Se cimbró todo, dice. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Tampoco ahí. Serio, van 3 donde no estaba. Y tras el fuego, dice, un viento apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Qué historia, hermano. Tiene una enseñanza profunda. Que tiene oídos, oiga. ¿Qué sucedió aquí? Elías experimentó 4 manifestaciones sobrenaturales. Pero no en todas estaba Dios. No en todas estaba Dios. Y él supo discernir dónde estaba Dios. Dice que primero viene un viento fuerte, pero Dios no estaba ahí. Sin embargo, cuando Dios habló con Moisés en el Sinaí, pues la Biblia dice que las palabras de Dios eran como un torbellino, y dice que había relámpagos y truenos, y Dios a Moisés se le manifestó en un viento fuerte. Pero en este caso de Elías, Dios no estaba en este viento fuerte. Y cuando se manifestó, él les dijo, no, ahí no está. Ahí no está. Y ahí estaba Elías. Y de pronto dice, viene un terremoto. ¿Verdad? No, ¿qué diríamos nosotros? Lo primero que diríamos, avivamiento. O sea, cualquier manifestación, cualquier cosa, asumimos que porque hay un milagro y cosas así, ya, ahí está Dios. Hermanos, escuchen bien. No necesariamente. Hay que discernirlo. En primer lugar, ¿de qué está hablando el que está ahí predicando? Si se la pasa chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste, y todas sus travesías alrededor del mundo, y luego después hay una serie de milagros extraordinarios, tenga mucho cuidado, hermanos. Puede ser que Dios no esté allí. Entonces no se vaya así a la primera. Entonces viene el terremoto y dice Elías, no, aquí tampoco. Sin embargo, cuando el Señor descendió sobre el Sinaí, la Biblia dice que el monte temblaba. Moisés, imaginan a Moisés, ay, Dios estaba allí. Pero Elías dijo, no, es el terremoto. Dice, pero Dios no está aquí. Dios no está aquí. Algo está pasando, pero Dios no está aquí. Después dice que vino un fuego. Bueno, Dios a Moisés se le manifestó allá en el Sinaí, en la zarza, ¿se acuerdan? Dijo, la zarza ardía y no se consumía. Entonces vino un fuego y Elías dijo, tampoco está aquí. Oiga, qué incrédulo era este, ¿no? A ver, qué incrédulo, o yo diría otra palabra, qué incrédulo o qué cauto, precavido. No se dejó ir con cualquier manifestación. Mire, ayer un amigo me mandó un correo. Me dice, por favor, Chuy, yo sé que tú no ves todo lo que te mandan, porque pues a veces ni hay tiempo. Dice, pero quiero que veas este video, me urge que lo veas. Y yo digo, ay, bueno, más porque es mi amigo.
Y le puse, era un video que está ahí en YouTube. Entonces, pues era de un predicador que está en estaba predicando en una mega iglesia por allí en Miami. Entonces trae una botella así, dice, ¿usted cree en milagros? Dice, y todos amén, pues ahorita va a haber uno, dice, para que crea, dice. Entonces le dice, a ver, tú ven, trae ese vaso. Entonces toma la botella, entonces vacíalo en este vaso. Entonces lo vacía, y ahí está, mire, ¿qué es esto? Y todos, agua. Entonces dice, pues usted va a ver un milagro. Entonces él se va unos pasos y hay una mesa y agarra otro vaso. Dice, mira, ese vaso lo vas a vaciar en este vaso y se va a convertir en vino, dice. Pero resulta que la cámara se acerca, es un auditorio grande, se acerca y el agua, el vaso tenía como un poquito de un líquido blancuzco. Y pues de lejos no se ve, pero la cámara se le acercó. Entonces dice, vacía esta agua para que veas el milagro en tus propios ojos. Y toda la gente. Entonces agarra el vaso y lo vacía y se empieza a agarrar color. Y todos, ¡ay, vino! Y se convierte en vino. Y luego el otro le probaba y le dice, es vino, es vino. Hermano, era la locura en ese auditorio. Pero hermanos, esto lo ve uno que no es cristiano y dice, Chris Angel lo hace muchísimo mejor que ese tipo. No, porque el vino estaba todo transparente, tenía un color medio, no sé, o sea, era vino de calcetín. Era de la peor calidad. Es el truco más espantoso que he visto yo en una iglesia supuestamente cristiana, hermanos. Y la gente lloraba, ay, vi el milagro, vi el milagro. ¿Y eso te quitó lo bruto como esposo? ¿Y eso te hizo mejor cristiano? Y asumían, llorando, que habían visto un milagro. Hermanos, por el amor de Dios. ¿Saben qué son todos esos? Todos esos le están preparando el camino al anticristo. ¿Sí? No se me caiga de la silla. Ahí está en Tesalonicenses, Pablo lo dijo. Por cuanto no obedecieron a la verdad, Dios les envió un poder. El anticristo, o sea, habla del anticristo ahí, y dice que vendrá con señales y prodigios portentosos. Y le creerán por cuanto no quisieron creer a la verdad. O sea, están más ávidos de todas esas cosas y no disciernen. Es un truco malísimo el que este falso maestro hizo en frente de tantos cristianos. Pero Elías dijo, no, pues aquí está el fuego, parece avivamiento. Ah, no, qué tremendo. Dice, no, pero aquí no está Dios. Hermanos, la algarabía, el ruido, las luces, el humo, ahora dicen que es avivamiento. La gritería, el aceleramiento y cuanta cosa, ya dicen que es avivamiento y que ahí está Dios. Escuche bien, hermano, hay que discernir, puede ser que sí, pero puede ser que no. Y hay que preferir ser como Elías. Pero después dice, vino un silbo apacible y delicado. ¿Y qué dice la Biblia? Y ahí estaba Dios. Y cuando Elías discernió que ahí estaba Dios, ¿qué hizo? Ahora, tócalos. A las 3 cuando yo te diga, 1, 2, ahora. Así dijo Elías. Se cayó al piso, hermano. Se cubrió el rostro. Era la gloria de Dios. Mira, hermano, si la gloria de Dios verdaderamente estuviera en todos esos lugares donde a veces dicen que hay avivamiento, olvídese, hermano. Olvídenlo. Habría verdaderas conversiones, verdadero arrepentimiento y caeremos al piso que no nos podíamos ni mover, hermano. Y la gente de hoy no sabe. Tiene hambre, pero no saben discernir. La lección es muy clara. No todas las manifestaciones milagrosas de Dios, mejor dicho, no en todas las manifestaciones milagrosas, Dios está ahí. También el faraón, los brujos del faraón hicieron lo mismo que la vara de Moisés. Entonces, no todo lo que brilla es oro, hermanos. Entonces, estamos notando que Dios se manifiesta como Él quiere.
no como nosotros queremos o le contamos, no. Sin embargo, siempre Dios lo va a hacer en su soberanía y de acuerdo a las Escrituras. Porque si no es de acuerdo a lo que Él está escrito, entonces se corre el riesgo de ser engañados fácilmente, como sucede en el cristianismo de hoy. Cuando tú cuestionas algo, oye, pero eso no tiene, eso no está en la Biblia. No está, pero no, sí, una vez nos convocaron a pastores allá en la ciudad donde yo vivo. No, que miren, que vengan. Y pues ahí, yo fui con mis pastores, y estábamos ahí y empezaron una de rollos, pero impresionantes. Entonces se sube uno y dice, yo sé que algunos están diciendo, no está en la Biblia. Es verdad, no está en la Biblia. Ni lo busque porque no lo va a encontrar. Dice, pero es real. Fíjate nomás, eso dijo. No, se empiezan a levantar unos y se empiezan a ir. Y me miraban los que yo llevaba y me decían, espérense tantito. A ver hasta dónde llega el show. No, hermano. Impresionante. Dice, miren, la verdad sí está en la Biblia, pero nadie lo alcanza a ver. ¿Se acuerdan que en el libro de Juan, en el último versículo dice, y todas las cosas que Jesús hizo? ¿Se acuerdan de ese versículo? Si se hubieran escrito, no cabrían todos los libros en el mundo. Estas cosas son. No, hombre, con esa hermenéutica, olvida. No, hombre, y nosotros oyendo de repente la esposa de un pastor pasa enfrente de nosotros a gatas y nos mira y es el tigre Toño. No, hermano. Y empezó a hacerle como animal. Y mucha gente empezó, ¡ay, Dios está aquí! Dios está aquí. Parecía el arca de Noé, hermano. No, increíble que no haya discernimiento y le atribuyan a Dios semejantes cosas. Eliseo no era un profeta que andaba detrás de las manifestaciones de Dios. Cuando él destruyó a los profetas de Baal, no dijo avivamiento, no dijo eso. Elías supo discernir que Dios no estaba en las primeras 3 manifestaciones, por eso no se salió de la cueva. Pero cuando escuchó el silbo apacible, discernió que Dios estaba ahí. Debemos de aprender a discernir, hermanos, de verdad. Hoy vemos cada cosa, hermanos. Polvo de oro, piedras preciosas que caen del cielo, risas incontrolables. Son mucho ruido envuelto en luces de colores y le llaman avivamiento. Allá en Guadalajara hay una iglesia que se precia que tiene una pepita de oro de 100 kilos. Es verdad lo que estoy diciendo, ¿eh? Usted está exagerando, el exagerado es aquel, no yo. ¿Yo qué? Yo nada más, porque él lo dice que les cayó, dije, ay, qué agujero les ha de haber hecho en el techo. Entonces, fíjate, los familiares, la gente que va a esa congregación quiere evangelizar a sus familiares diciéndoles que tienen una pepita de oro de 100 kilos. Hazme favor. Y tienen más sentido lógico y más sentido común la gente no cristiana. Dice, pues si ya tienen, eso vale millones de dólares, entonces ¿para qué le siguen sacando? Tienen más sentido común, entonces ¿para qué piden tanto? Pues dile al pastor pues que la venda. ¿Y cuándo le enseña? No, es que él dice que en cuanto le enseñe, pues luego se la van a querer robar. Ay, hermanos, unas fábulas que las de Esopo se quedan cortitas. No. Y la gente dice que es avivamiento, ¿verdad? Una vez yo hablando con alguien, decía, oye, pero es que mira, la Biblia dice, no, lo que pasa es que tú eres bien escéptico. No, espérame, yo creo en milagros. Y en mi congregación suceden un montón de milagros, pero no les damos énfasis, porque ese no es el evangelio. El énfasis es en la palabra de Dios, y las señales seguían a los que predicaban. La gente en mi congregación se sanan de cáncer, hay milagros tremendos, hermano.
Nosotros creemos en milagros, pero no en el milagrerismo. Esa es otra cosa. Con un énfasis desmedido en los milagros. No, el énfasis debe ser Jesucristo. El énfasis debe ser la palabra de Dios. Entonces me dice una vez uno, no, dice, es que la Biblia es bíblico, dice. Porque, a ver, ¿qué hay ahí en el cielo? ¿Qué hay en el cielo? No, pues calles de oro. ¿Y las puertas que tienen? No, pues perlas y esmeraldas. No, pues la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo y los ángeles brincan. Y como hay un montón, brincan, dice. Es verdad lo que le estoy diciendo, hermano. Y es el polvo que nos cae a nosotros, el polvo de las calles de oro del cielo. No puede ser. No puede ser. Dice, entonces como brincan y hay gozo y danzan los ángeles, pues también se caen las piedras de las puertas que hay allá en el cielo. Entonces le dije una vez a uno, oye, ¿te acuerdas cuando Satanás fue creado? ¿Qué quieres decir? No, bueno, ¿te acuerdas, no? ¿Cómo era su vestidura? De toda piedra preciosas. Eran tus vestidos de cornerina, crisólito, jaspe, berilo. Tenía oro, tenía esmeraldas, diamantes. ¿No será que aquel sacude sus alas? Bueno, escúchenme bien, porque ahí está, o sea, ok, ahí están esas manifestaciones, pero ¿está Dios ahí? ¿Es Dios ahí? Bueno, hay 50% para dudar. Pero en el caso de Elías fue un 75%. De 4 manifestaciones, 3, Dios no estaba ahí. ¿Y por qué aseguramos nosotros que en todas esas está Dios? ¿En qué nos basamos? Si la Biblia es al contrario. Disciernan. Es cuando le dije, oye, ¿no será el otro que sacude ahí sus alitas y su vestidura y se le caen porque no las trae bien pegadas? Y nomás se quedó y dijo, le digo, pues, ¿verdad? No, miren, para terminar, ahora sí termino con esto. Prendan el discernidor. En primera instancia, fíjense, vamos a ver cómo es que el mundo discierne. Así discierne el mundo. Fíjate la capacidad de discernir del mundo. Por ejemplo, en el mundo, a los que engañan les llaman qué hábiles son. ¿Se acuerdan de Maradona cuando metió aquel gol con la mano? En la mano de Dios, decía. Dice, no, lo que pasa es que es muy hábil. Y todos le aplaudieron. Bueno, así es en el mundo. Allá en el mundo, al hombre que es fiel a su esposa y cuidador de su familia, le llaman mandilón. O sea que la mujer lo manipula. Así le llaman allá en el mundo, ¿verdad? Allá en el mundo, a la desnudez le llaman arte. ¿Se acuerdan en el Zócalo en la Ciudad de México que se tomaron una fotografía con 8,000, no sé cuántos miles de desnudos ahí? Era una fotografía de arte. Entonces, arte. Al robo, aquí en México le llaman bono sexenal. Los de afuera a lo mejor no entienden, los que están oyendo, ¿no? Fíjate, cuando allá en Guadalajara hicieron una marcha a los gays, los homosexuales, como lo hacen en muchos lugares, ¿no? Entonces, como ya la gente está acostumbrando, ya la gente ya no dice casi nada, entonces los periódicos y los periodistas allá en Guadalajara dijeron, es que nuestra ciudad ha madurado. O sea, a la conciencia cauterizada le llaman madurez. A la manifestación de perversidad le llaman madurez, somos maduros. A la desvergüenza le llaman salir del closet. A la mujer que es virgen le llaman anticuada. Al que se divorcia por cualquier cosa y se vuelve a casar y se vuelve a casar y otra vez dicen tiene derecho a buscar su felicidad, tiene derecho. Y los derechos de las señoras y de los hijos que dejó allí como Juancha rasqueado por ahí, ¿no tienen derechos?
A la esposa que es dedicada a su familia le llaman víctima oprimida. Eso hay en el mundo. A la carencia de valores absolutos les llaman criterio abierto. Es que somos de criterio abierto. A un ateo que se burla de Dios le llaman es intelectual. Al aborto le llaman libertad para decidir. Suena bonito, ¿no? Libertad para decidir. A la grosería le llaman franqueza. Soy del norte. A quien regresa una cartera que se encontró tirada le llaman tonto. ¿Qué tonto eres?, le dice. Un policía en el aeropuerto de allá en Guadalajara se encontró un maletín que era de una de las casas de cambio que hay allí, pues lo olvidó. Traía 20 y tantos mil dólares. Entonces lo agarró y lo abrió. Traía identificación y todo, entonces va con el jefe de allí de la pandilla, digo, de los policías. Entonces le dice, oiga jefe, pues porque eso salió a la luz. Le digo, oiga, mire, encontré esto ahí en el baño. Entonces, ¿qué es? Dice, mire, y abre. Dice, no sabían cuánto era, pero eran 20 y tantos mil dólares. Entonces dice, no le digas a nadie. Dice, no, ¿cómo no, jefe? Pues esto hay que entregarlo. No, cállate y no digas. No, yo voy a decir. No seas tonto, le dijo. Entonces dijo, no, mira, ¿usted será mi jefe? Agarró el maletín y se fue con uno más arriba. Y salió a la luz, tan a la luz así, que el gobernador se sorprendió y hasta lo premiaron. Dijo, un policía honesto en Guadalajara, dijo. ¡Ay, esto es digno de una fiesta!, dijo. Y le entregaron ahí. Le entregaron un cheque como de 5,000 pesos. Fíjate, y la gente decía, ¡qué menso! ¡Qué tonto! De ahí Dios le mandó una bendición, no faltó ahí el que le dijo. Y lo regresó, fíjate nada más. Así ese es el discernimiento que tiene en el mundo la gente. Al sexo con condón le llaman hacerlo con responsabilidad. Fíjate nomás, o sea, hacerlo, increíble, ¿no? Hacerlo con responsabilidad. Vestirse con ropa de marcas famosas le llaman gente de éxito. A tener dinero le llaman empresario exitoso y ser de buena familia. Y el muchacho que te anda pretendiendo, hija, es de buena familia, o sea, de buena familia es sinónimo de tiene dinero. Y hasta nosotros lo usamos. Fíjate bien, hija, pone el ojo en un joven de la iglesia de buena familia. Y a las mentiras le llaman, son estrategias de venta. Increíble, ¿no? Pero escuchen bien, hermanos, en la iglesia se ha metido esto. Al que quiere vivir en santidad le llaman legalista. Al que quiere seguir a Jesús fielmente le llaman fanático. Al que se aparta del mundo le dicen, eres un religioso. Al libertinaje le llaman, somos libres de la religiosidad. A la libertad para pecar le llaman, estamos bajo la gracia. A caerse al suelo y temblar y revolcarse en el suelo le llaman, Dios se movió tremendamente.
A llenar un estadio y ver milagros le llaman avivamiento. A la diarrea verbal le llaman palabra profética. Al deseo de poder le llaman Dios me dio una visión grande. Al robo descarado le llaman pactar con Dios y sembrar en el reino. A los que denuncian el pecado les dicen, esos son fariseos modernos. A las falsas doctrinas les llaman revelaciones apostólicas. A antros disfrazados de iglesias les llaman reunión de jóvenes cristianos. A algunos lobos rapaces que andan por allí les llaman apóstoles. A las iglesias que no andan en el famosísimo G12 les llaman gente sin visión. A volver el estómago y ensuciar la alfombra le llaman vómito santo. A la metafísica aristotélica le llaman confesión positiva. Al orgullo le llaman hago las cosas con excelencia. A las fábulas que compiten con las de Esopo le llaman atar el espíritu de adulterio y de alcoholismo y de narcotráfico. Acá por el norte hay uno de los atadores más gruesos y la cosa está peor. ¿Alguien me puede explicar eso? Son puras fábulas, hermanos. Al hacerse rico a costa de los cristianos le llaman, es un concierto para la gloria de Dios. A cobrar la entrada le llaman gastos de recuperación. A cobrar por cantar o predicar le llaman, el obrero es digno de su salario. ¿Saben cuánto es un salario aquí en Monterrey? Ah, pues eso denle al predicador. ¿No les gustó, verdad? Pues a mí menos, porque yo vengo a predicar. A reprender las conductas erradas y el pecado le llaman murmuración. Y a la impunidad eclesiástica le llaman no toquéis al ungido de Jehová. Al materialismo le llaman prosperidad divina. Y al show milagrero le llaman manifestación del poder de Dios. Y finalmente, a una jauría de lobos rapaces le llaman reunión de apóstoles y profetas. Ese es el discernimiento de hoy. Por tanto, dice Jehová, si te convirtieras, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que teman a Jehová, para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová, en el día que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oremos, hermanos, que Dios nos dé discernimiento. Amén. Pónganse de pie, por favor. Señor, te damos gracias. Sabemos que tu palabra es como martillo que quebranta la roca. Pero al fin es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir. Es tan peligroso, Señor, estar dormitando y no discernir todo lo que se ve, se oye y se promueve por ahí, Señor. Danos la nobleza de los de Berea, de escudriñar las Escrituras, Señor, para saber si esas cosas son así. Y no dejarnos arrastrar por las manifestaciones sobrenaturales y tener ese corazón, ese espíritu de Elías, que discernió cuando vinieron aquellas manifestaciones que eran sobrenaturales. Y vino el terremoto, y vino el fuego, y vino aquel viento fuerte, y él discernió que tú no estabas ahí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque algunos tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Tu palabra dice que nos apartemos de ellos. Ayúdanos, Señor, porque hay mucha gente que depende de lo que nosotros como responsables les vamos a enseñar. Danos, Señor, la palabra que da vida, el evangelio de nuestra salvación. Si nosotros lo conocemos, nos puede hacer sabio como a Timoteo. Nos puede hacer sabios en el conocimiento de lo que es la verdadera obra de salvación. Enséñanos, Señor.
Ayúdanos. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ábreles los ojos. Ábrenos los ojos, Señor. Reconocemos que somos tan débiles y tan propensos a desviarnos. Aún vemos a un apóstol Juan postrándose ante un ángel. Increíble, pero ahí está. Pero Pablo decía, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, está bajo maldición. Nos incluimos, Señor, en ese versículo. Si nosotros enseñáramos algo que agrede, pisotea la sangre de Cristo, enseñamos cosas que alejan a la gente de Dios, estamos bajo maldición. Pero danos discernimiento, Señor, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te pedimos, Señor, por los pastores, por los que tú llamaste a apacentar la grey que tú compraste con tu sangre, Señor. No podemos fallarte, ayúdanos, Señor, ten misericordia. Gracias, Señor, creemos en tu manifestación sobrenatural porque eres un Dios sobrenatural, pero es un Dios soberano. Y nos has dado tu palabra como lámpara para que nos guíe. Debemos comprobar cada día si estas cosas que se oyen y se ven son así. Si no están ahí, no tenemos obligación de recibirlas. Por más ungido que sea un apóstol o un profeta, si dice cosas contrarias a tu palabra, no estamos obligados a creerla ni a seguirle. Danos esa nobleza de los de Berea, Señor. Pon tu mano en el hombro de tu vecino ahí y dile, Señor, danos discernimiento. Ayúdanos, Señor. Inquiétanos para ir siempre al espejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Yo te pido de una manera especial por los pastores que están aquí presentes, los que predican, los pastores de esta ciudad, Señor, que algunos han sido seducidos, otros están en esa situación están dudando. Señor, tu palabra dice, a los que dudan, convéncelos. Pero eso es a través de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, para que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo. Esta es la vida eterna, hermanos. Y esa debe ser nuestra predicación, Cristo. Lo demás son cosas que Dios rechaza. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor.